Manson es el responsable de la cantidad de armas que habían en Los Ángeles y en Estados Unidos. Le abren el vientre, le quitan, lo tiran, esconden el cuerpo, la novia 2 ayuda a transportar el cuerpo, etcétera, etcétera. Y empieza el juicio. Era una persona con falta de empatía, amenazante completamente, no importara la posición o postura que tuviera, y se reía. No había nada, absolutamente no había cuestiones de drogas, solo la cuestión de la relación que había estas dos personas, y porque se molesta la hija, vamos a matar. Me contrató una vez un banco muy reconocido a nivel mundial, donde estaba buscando a unos tipos de gerentes, pero me pidieron: necesito que sea el más deshonesto. La grafología se utiliza para identificar ese tipo de cuestiones en el área laboral. Me ha tocado hacerlo. Hubo un caso de un caníbal hace algunos años acá en Mérida. Primero los drogaba, los ahorcaba, también los abría, como era una persona de baja estatura, los abría, dividía el cuerpo, sacaba los intestinos completamente. Incluso hubo un reporte entre ayuntamientos porque había mucha peste, pero imagínate cuántos metros de intestino eran. Sí. Los cortaba, los tiraba y en una fosa para el baño los ponía, y ahí, ¿no? Tuvo 2 víctimas. Pero lo que llamó la atención en ese caso, que en el refrigerador de esa casa habían vísceras y un corazón, si no me equivoco. Y él decía que se los comía. Hola, Bolis Creyolis, yo soy Eli Montserrat y te doy la bienvenida a este podcast. El día de hoy te traigo un invitado muy especial, bastante especial, que, bueno, mejor dejo que se presente. Benjamín, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos, gracias por la invitación. Mi nombre es Benjamín Israel Hernández Peraza. Soy perito en grafoscopía, grafología, documentoscopía y dactiloscopía. Soy abogado, soy maestro en Derecho Penal y Criminología. Tengo una experiencia de 23 años en investigación de delitos en el área pericial. También he sido director de posgrado de la primera licenciatura en criminalística aquí en Mérida, de la primera maestría en Derecho Penal y Criminalística aquí en Mérida. Tengo experiencia en el ámbito de investigación en lo que es ahora la Fiscalía General del Estado, también como perito. También he sido el encargado del área penal del IMSS. Actualmente soy perito particular, que me dedico a dictaminar en estas áreas, en los distintos juicios donde me requieran. Ok. ¿Cómo inició este gusto por empezar a estudiar criminología? Bueno, empiezo realmente en la formación académica como abogado, y siempre me ha llamado la atención la cuestión de la investigación de los delitos. Es ahí cuando me empiezo a especializar ya ya casi terminado la carrera en criminalística. Okay. Criminalística de campo, criminalística de laboratorio, y es ahí cuando también yo era agente del Ministerio Público en una agencia especializada, y de ahí me empecé a formar como perito. Ok, entonces primero hiciste la carrera de leyes para abogado y ya después te especializaste en criminología criminalística, ¿no? Criminalística y criminología. Ok, ¿hay alguna diferencia, por ejemplo, si nada más estudias criminología criminalística? Sí, la criminalística, y eso es una muy buena pregunta porque incluso es confundida, no solo en el área pericial o jurídica, sí, hasta en el cine o en los podcasts. La criminalística se dedica al estudio del porqué del lugar de los hechos, es decir, investigar para identificar mediante material sensible y significativo, es decir, elementos que puedan identificar quién fue el probable responsable del delito y cómo fue realizado esto. En cambio, la criminología lo que estudia es al probable responsable del delincuente, es la perfilación, el por qué realiza eso. Es decir, por ejemplo, algún delincuente sexual tiene toda una perfilación que determina el por qué llega a cometer ese ilícito. En este caso es criminología, pero cuando en un juicio se identifica cómo lo hizo a través de la criminalística, esto es la diferencia entre una y otra. Ok, porque sí tenía en cuenta eso de la diferencia, porque también tengo un amigo que está estudiando criminología y sí me había dicho justamente que criminología y criminalística eran pues muy diferentes entre sí. Hace rato que estábamos platicando detrás de cámaras, me platicabas que no siempre es fácil encontrar al presunto culpable de un asesinato. No, la verdad no. Y antes de empezar la práctica, hay algo que se ha dado a nivel mundial, que Estados Unidos lo identifica como el fenómeno CSI. Cuando salió esta serie en finales de los 90s, inicio
desde la década, realmente nos empezó a mostrar un poquito de lo que era la criminalística, la dactiloscopía, la balística, la medicina forense, pero lo mostraban tan fácil que la gente empezó a creer que era muy sencillo. Y realmente mucho de lo que se ve en las películas, en los podcasts, incluso en los documentales, no es correcto, es impreciso. Te voy a poner un ejemplo. Si yo soy una persona que me dedico a la criminalística y sé qué es lo que van a buscar en un lugar de hechos, a lo mejor voy a intentar de alguna manera quitar esos elementos. Te voy a poner un ejemplo. Algunos probables responsables lavan el lugar de los hechos donde lo realizan con cloro, solventes. Pero como ellos ya saben que a lo mejor se puede utilizar el luminol, que es un mecanismo para poder revelarlo, pueden utilizar otros elementos para borrarlo. Otro elemento, por ejemplo, en la falsificación de los pagarés o en la alteración de los pagarés, lo lavan con ciertos solventes, que no voy a decir cuál es porque lo van a hacer, y no deja vestigios y no deja indicios que puedan ser identificados. Hasta un perito especialista puede cometer error en esto. No, eso es algo muy importante. Dentro de la investigación criminal y criminológica no es algo sencillo. Te voy a poner un ejemplo. Si han escuchado el caso de Charles Manson, la familia Manson. Claro. Charles Manson nunca tocó a Sharon Tate, nunca mató a nadie. Sí. ¿Y por qué está encerrado? Por la manipulación que usó. Supuestamente fue el autor intelectual de estos homicidios, pero realmente, incluso en el juicio, se utilizó como teoría del caso. La teoría del caso es como la hipótesis que tiene la fiscalía o la defensa para probar un hecho. Helter-Skelter. Porque supuestamente Manson decía que los Beatles le habían dicho a través de esa canción que tenía que hacer eso para que era una guerra racial. Pero imagínate al fiscal cómo tuvo que ligar la patología de Manson, cómo pudo probar a través de un dictamen de psicología forense, cómo pudo probar que él manipuló o fue el que estableció que la familia hiciera esto para poder llegar a una sentencia. Imagínate que hubiese fallado el perito en psicología forense. Sí. Se caía el caso. O el mismo Bundy, Ted Bundy. Sí. Realmente muchos de los documentales hablan cuestiones erróneas respecto del por qué hizo las cosas, pero también una de las cosas que falla Ted Bundy es el dictamen en materia de odontología forense, que él no pudo objetar porque no era especialista él mismo. Pero imagínate que no hubiese dejado ese indicio en alguno de los cuerpos, pues iba a ser un poco complicado poder probar que lo realizó, ¿no? Imagínate, otra de las cuestiones que Hollywood nos ha dejado muy, muy mal o erróneamente es que el criminal es una persona altamente especializada y con mucha inteligencia. No es cierto, no siempre. Que incluso los principales errores de alguien para identificar es el pensar que eres invulnerable, ¿no? Siempre va a haber algún indicio que te va a relacionar. Sin embargo, es muy complicado. Por ejemplo, en un homicidio que hubo en Valladolid hace algunos años, cuando yo era perito en la fiscalía, era la procuraduría de la fiscalía, recuerdo que no encontraban indicios, porque incluso estaba contaminado el lugar de los hechos, el agua hemático, la sangre. Y un colega fue en dactiloscopía y encontró una huella abajo del lavabo. Y le preguntan, ¿cómo se le ocurrió a usted buscar esa huella? Por la experiencia, el modus operandi, y así se pudo identificar a esta persona. No es algo sencillo. Es algo que requiere mucho estudio, e incluso si no tiene los elementos suficientes no puedes dictaminar. Por ejemplo, en ADN, si no tienes un porcentaje específico no puedes llegar a una conclusión. En dactiloscopía, si son huellas que son incompletas, no puedes llegar a una conclusión. Claro. Sí, hablando de huellas, había escuchado también de que, por ejemplo, hay como esta duda de que es que si toco a lo mejor algún vidrio mojado, mis huellas no se van a quedar. Pero sí sé que es un error porque realmente aunque el vidrio esté empañado, se pueden quedar tus huellas y hay como un polvito especial que usan para rescatar justamente estas huellas. Sí, una de las cuestiones de la dactiloscopía es que tienen que ser lugares pulimentados, no pueden ser porosos, pero sí hay distintos reactivos. Podemos sacar huellas en papel a través de vapores de yodo, puede ser a través de polvos carbónicos, que normalmente es el que se utiliza, puede ser a través de ferrogalato, de metal. También hay fluorescentes reactivos. Sí, según sea la superficie es la que vamos a aplicar y sí puede ser identificado. Hay el error de que voy a borrar la huella o etcétera, ¿no? Pero según sea la situación, el caso y la superficie, puede haber la posibilidad de que sí podamos rescatar las huellas. Wow. Incluso, no voy a decir cómo, pero se pueden plantar huellas. Así que incluso
hay una problemática actualmente que está sucediendo porque nosotros utilizamos dispositivos que usamos la huella. Si alguien sabe revelarla, puede quitarla y puede plantar huellas o utilizar la huella. ¿Y te ha tocado algún caso donde hayan implantado huellas para echarle la culpa a alguien? No me ha tocado, pero sí en un juicio se pudo probar cómo puedes pasar una huella de un lugar a otro y creas la duda razonable, que realmente ese es otra dificultad respecto a cuando hablamos de crimen o criminalística. Cuando detienen a alguien, dicen, es un criminal. Criminológicamente y victimológicamente estamos violentando a alguien porque no tiene una sentencia. Porque en México nadie es culpable hasta que se demuestra a través de una sentencia. Sí. Por eso se llama probable responsable. Y decir criminal, estamos violentando sus derechos humanos. Porque la persona, sea o no responsable, tiene derechos. Claro. Entonces, sí resulta complicada esta situación. Y hay ese error respecto a eso, ¿no? Entonces, imagínate, detienen a una persona, pero a lo mejor está mal la investigación, hay un error del perito, porque pueden haber errores respecto a esto, y imagínate todo el proceso que va a pasar, o a lo mejor sí cometió el ilícito, pero no hay ningún indicio científicamente que se pueda probar en juicio. El juez no lo absuelve porque sea corrupto, lo absuelve porque no tiene los elementos suficientes para poder, de alguna manera, sentenciar a una persona. Wow, que eso de las huellas no lo sabía, sí, es algo como muy curioso. Incluso hay, a mí me tocó en mi última etapa en la Procuraduría, hay dispositivos que pueden revelar huellas sin la necesidad de los reactivos, como el Crime Sight. El Crime Sight es un visor especial que se conecta, se conectaba a una videocámara, ahora ya tenemos más tecnología, microtecnología, le puedes conectar incluso hasta cámaras muy pequeñas, donde lo conectas a ese visor y a través de una lámpara ultravioleta y puedas revelar la huella. Porque una vez nos tocó un caso, en paz descanse, de mi colega que era criminalista, uno de los primeros criminalistas aquí en Mérida, fuimos de esa generación, donde se había utilizado un arma de fuego que se disparó, pero había sangre. Entonces, cuando en un lugar pulimentado quedó una huella revelada con la sangre, se veía correcta, completita. Entonces decíamos, si la levantamos con polvo carbónico, ya invadimos y contaminamos para poder determinar lo biológico. ¿Qué se hace? ¿Se revela o se hace la prueba para identificar el tipo sanguíneo o el ADN en su momento? ¿Qué se hace? Y llegamos a la conclusión que a través de la fotografía forense la pudimos fijar. Se fija, se puede hacer el comparativo y se puede posteriormente levantar para que pueda, en este caso, química forense determine o identifiquen. En la realidad, sí hay cuestiones que se nos complican en dactiloscopía, en criminalística. Un ejemplo, el simple embalaje de un arma de fuego en un lugar de intervención, así le llamamos los peritos, que es el lugar de los hechos, tiene que ser específicamente en cartón fijado, tiene que tener una cadena de custodia. Si la cadena de custodia está incorrecta, ya no puede introducirse a juicio. Entonces, no solo es el conocimiento, sino cómo lo aplico, cómo lo vinculo a un proceso. Claro, es cuidar la escena de crimen. Por ejemplo, hay el caso de los narcosatánicos, que también como causó mucho revuelo porque la escena del crimen que ellos tenían, realmente como que todo el mundo entró, o sea, hasta los periodistas entraron, contaminaron la escena, y de hecho se sabe, creo que también unos policías, no sé quiénes específicamente, quemaron toda la escena del crimen y aún así se les procesó a estas personas. Fíjate que acabas de tocar un punto importante, y ahora que estamos con esto de la reforma al Poder Judicial, no lo critico, pero por ejemplo me comentas esto de la integridad del lugar de los hechos. Si por ejemplo el policía que dentro de la reforma, voy a dejar ser un poco técnico, cuando hubo la reforma al sistema penal en México, que ya llevamos algunos años en esto, en los juicios orales, se crea lo que es la cadena de custodia y se crea quienes pueden tener la facultad de investigación. Y dentro de eso las policías, incluyendo las municipales, tienen la facultad para poder procesar e investigar. Imagínate un policía municipal que no sabe qué es criminalística o criminología, llega al lugar de intervención y, como tú bien dices, contamina el lugar de los hechos. Claro. Cuando se vaya a juicio, yo como abogado defensor digo, es ilegal o ilícito ese dato de prueba porque nunca se acordonó, no se de alguna manera procesó de manera correcta, e incluso la fotografía forense es importantísima para poder llegar al lugar de los hechos. Entonces, el caso que tú mencionas, estamos hablando que fue por los 80s,
realmente, si la analizo como criminalista, todos los datos de prueba, que así le decimos, o las pruebas que se convierten en prueba en el juicio, eran objetables, porque está contaminado. ¿Qué no implica que alguien introdujo una huella? ¿Qué no implica que alguien sembró sangre? Que eso sucedía en el sistema acusatorio anteriormente, donde, por ejemplo, a un detenido que lo tenían, te voy a invitar a un refresco, le daban una botella, mira, encontré esta botella en lugar de los hechos, y era la huella de la persona, y a lo mejor nunca estuvo en el lugar de los hechos. Claro. Entonces, el caso de los narcosatánicos viola todos los principios criminalísticos en base al procesamiento. El caso de J. Simpson, sí. ¿Por qué lo absuelven? Porque estuvo embalado de manera incorrecta y procesó en el lugar de los hechos. Entonces, ahí no es que existe impunidad, sino que si el policía o el perito no realizó de manera correcta el procesamiento, el embalaje, que es decir, la transportación del indicio, o el dictamen no lo pudo sustentar en audiencia, el juez no lo va a condenar. Por eso absuelven a O.J. Simpson. No porque no lo hizo, sino porque no lo pudieron probar. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer los peritos en cualquier área? Tener un trabajo de manera metodológico que podamos sustentar en audiencia. Claro. Si no, puede haber este tipo de problemas. Wow. Entrando un poquito más a perfiles criminales, ¿tú crees que un asesino nace o se hace? Esto es una pregunta que de alguna manera la criminología, la psicología, la psiquiatría ha investigado. Se pensaba en la criminología tradicional que normalmente eran fuerzas que nos hacían hacer cosas. Cuando fue evolucionando esto, se empezó a hablar del nacimiento, la cuestión de la genética en base a la conducta criminal, pero hasta la neurociencia que hemos llegado, muchos de los delitos que se dan, puede haber una predisposición, pero está comprobado científicamente que tiene que ver con el entorno. Sí. Porque incluso si vamos, te voy a dar un ejemplo clásico. Según mi estructura física y craneana, en la teoría de César Lombroso, que fue uno de los precursores de la antropología criminal, decía que si tu cuello era ancho y si tu cabeza, vas a hacer tal delito. Sí. Yo sería un delincuente. Sin embargo, por mi formación, por la cuestión familiar, por la cuestión académica, eso va a impedir a lo mejor crear un criterio y que yo pueda cometer una conducta criminal. No lo garantiza, pero mi entorno es el que va a determinar mi formación de la personalidad. Te voy a poner un ejemplo. Tuve un caso hace muchos años porque trabajé en los juzgados penales cuando iniciaba la carrera, estaba en la mitad de la carrera de Derecho, y se dio un caso donde en la carpeta o en la averiguación, en el expediente penal, se hablaba de que un menor que veía que sus padres tuvieran relaciones sexuales a la vista de todos, el menor de alguna manera veía que eso era lo habitual, y en una ocasión encontraron a ese menor con uno de sus primos haciéndolo. Él estaba replicando lo que veía, porque era una normalidad. Está comprobado, por ejemplo, que en un entorno donde es normal la violencia, tú estás predispuesto a la violencia. De manera más precisa, la Mataviejitas. Sí. Que es el expediente y es el caso científicamente, criminalística y más criminológicamente, científicamente comprobado, porque se hizo todo un estudio del cerebro de la Mataviejitas. Ella, en la autopsia psicológica es la determinación de por qué una persona llega a ser un delincuente. Entonces se ve sus antecedentes, a qué se dedica, a su familia. La Mataviejitas nace en un matrimonio disfuncional donde el papá era microbusero y golpeaba a la mamá. La mamá era una alcohólica consuetudinaria. En una pérdida de la realidad de la mamá, la intercambia con otro microbusero por unas caguamas o un cartón de caguamas, no recuerdo exactamente bien. Y ella tenía menos de 13 años. La amarran de un pie en una mesa y la tenían encerrada y la violan. Se da a luz a su primer hijo, no había cumplido ni los 16. La rescata el papá, la retoma. Y ella, a través de toda esa violencia que vivió, siguió generando violencia tras violencia tras violencia, generó. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando llegó a una edad determinada, la lucha libre, que le gustaba mucho, ahí se mantenía... no estoy siendo técnico en cuestiones criminológicas, sí. Contenía su conducta. Cuando llega una edad y ya no tiene ese factor de escape, su habitualidad fue: necesito dinero,
voy con las personas de la tercera edad, e incluso irónicamente se identificaba como daba tarjetas del bienestar, de lo que sucede ahorita. Sí. Ella promocionaba eso en esa época, que fue un caso que fue mediáticamente político, que incluso el documental está mal. Entonces, ella entendía que no estaba haciendo algo malo, en que las privaba de la vida ahorcado, pero tiene que ver con todo el parámetro de violencia que vivió, e incluso cuando la amarraban de un pie. Y ella decía, incluso lo que ella robaba o lo que hacía era para pagar, porque ya tenía nietos, alimentaron a un hijo a determinada edad. O sea, toda la sociedad como un mecanismo fue la que crea toda esa conducta. Entonces, no es que sea inocente, no lo es, pero todo su factor exógeno, como decimos los especialistas, produjeron que esta persona detonara. O nos vamos a Estados Unidos, el clásico, los asesinatos en masas o los tiroteos. Es algo común porque dentro del entorno juvenil en Estados Unidos genera este tipo de conductas. Claro, y otro caso también muy conocido era el del acosador nocturno. Sí, por ejemplo, cuando él era más chico, según yo creo que era como un primo que tenía, que había participado en las guerras de Estados Unidos, y obviamente regresó ya pues traumatizado por todo lo que vivió, y cuando él era muy niño se pegaba con este primo y le decía, pues tú tienes el poder de poder quitarle la vida a quien tú quieras, tú eres un ser superior, tú tienes poder sobre las personas, y él justamente también crece en un ambiente disfuncional. O sea, el papá puede ser una persona machista que le pegaba a la mamá, y él obviamente empieza a crecer nuevamente, se normaliza ese tipo de violencia, y ya cuando es más grande empieza pues a replicar como este tipo de acciones que le había pues enseñado su primo. Sí, y realmente también fue abusado sexualmente. Sí. Entonces, si vemos todos esos factores van a producir ese tipo de hechos. Por ejemplo, otro caso, un caso que vi en un congreso internacional. Fue uno de los últimos, realmente no era hombre, era mujer, estranguladores del metro. Aparecían hombres estrangulados en el metro de Ciudad de México. Cuando logran detener a la persona, era una mujer. Ajá. Pero resulta que cuando nos muestra este caso la especialista, que está en Ciudad de México todavía, nos comenta que cuando ella era pequeña, acuérdate que Ciudad de México es un ritmo de vida muy rápido. Sí. La mamá trabajaba, era un hogar que no había la parte paterna, entonces dejaban con algún pariente a esta niña. Entonces descubren a esta niña en una etapa de la vida, en el despertar sexual, la descubren tocando sus partes, y por la educación tradicional que tenían, le quemaron sus partes genitales con una plancha, como un castigo para que no lo hiciera. Ese pariente se lo hizo, pero nunca se lo dijo a la mamá, y eso era subsecuente. Cuando un día ve a esta persona, oye, ¿qué te pasó? Entonces ella empieza a crecer con una disfunción mental, una formación del perfil respecto a la interacción social y sexual, y ella empieza a matar hombres en la Ciudad de México. Y fue por la infancia de cómo se da esto. Entonces vemos que en todas las perfilaciones de criminales siempre hay algo en la infancia. Y un dato importante en la criminología: los primeros 8 años de vida son los más importantes para la formación de la personalidad. Sí, justamente ahorita lo que mencionabas es que los asesinos como que proyectan a sus a sus victimarios en sus víctimas, como que buscan como a lo mejor un tipo de venganza, como satisfacer a lo mejor cierta necesidad de lo que no pudieron hacer cuando estaban más chicos. Yo decía en mis conferencias, o decía cuando daba clase, 18 años y di clase, formé a muchos peritos en eso. La víctima de hoy es el victimario del mañana, pero no garantiza que sea así siempre. Una vez me tocó un caso, y para que puedan entender de alguna forma la realidad y hasta dónde llega la conducta humana, que se queda muy corta la ficción, me tocó un caso donde un señor que era muy afecto al motociclismo, es decir, salía con su traje de motociclista, su casco, pero los deportivos, sí, no los... Se suicida, se cuelga de un hamaquero, pero antes de suicidarse deja armado su traje en lo que es la cama. Uh-huh. Dejó posits. A mí me tocó dictaminar en grafoscopía en ese caso. En el cuarto de sus hijas, 2 niñas, 2 pequeñitas, les deja sus zapatillas de ballet, y les pone: hijas, esto es para el festival de mañana, les quiero mucho.
se va a otro cuarto y pone el gafet de uno de sus compadres. Ya te descubrí, fuiste tú, te confiaba en ti, no digo lo que decía. Obviamente tenía una relación extramarital con esa persona. Luego deja otra nota a ella en otro cuarto, así todo vinculado. O sea, no lo estoy diciendo, te odio, te vas a mojar y te mueres. Y nos deja a nosotros en una libreta, esta es para los pendejos que van a investigar esto, que no sé qué. Cuando fuimos el caso, yo dictaminé con otra colega que actualmente es magistrada, veíamos el caso, y nunca se me olvida que platicando con una psicóloga forense, y me decía que las niñas quedaron en un estado casi vegetativo, no entendían qué había pasado, no reaccionaban, y me decía la psicóloga, nunca van a tener una vida funcional. Van a tener tratamiento, lo van a sobrellevar, pero una lesión psicológica jamás se cura. Sí. Nunca se cura. Imagínate si tú eres víctima subsecuente de ciertas conductas, ¿cómo vas a reaccionar? Por ejemplo, ya que tocamos ese punto, si hablamos del acosador nocturno o Ted Bundy, que eran ellos fueron los precursores de lo que ahora llamamos feminicidios, porque todas las víctimas eran mujeres. Lo principal es que ellos no podían tener una relación normal con alguien es decir, no podían interactuar con personas de su sexo contrario. Y entonces a través del control, ¿cómo lo hacían? Matándolas por el control. Incluso había, por ejemplo, Ted Bundy. Él cuando nace, su mamá, que era muy joven, le dijeron a los abuelos que dijeron que eran los papás y que ella era su hermana. Entonces cuando cumple 15 años le dijeron, no es tu hermana, es tu mamá y nosotros somos tus abuelos. Entonces eso en Ted Bundy se queda, por eso él mataba a ciertas personas de ciertas características de pelo largo. Él vislumbraba esta cuestión del control, la mamá, pero él empieza a matar hasta que el amor de su vida, que no lo mencionan en los documentales, él le pide casarse con él y le dice que no, y a través de ese rechazo detona y empieza a matar a personas que se parecían a la mamá. Y por eso, y realmente en el documental lo mencionan, que él cortaba las cabezas de las víctimas, que incluso yo comentaba en otra ocasión, que la teoría del asesino solitario ya fue superada. Lo que nos presenta Hollywood no es cierto, porque incluso en la zona de esto fue casualidad, en la zona donde tiraba los cuerpos Bundy, también lo hacía el asesino de Blackwood, también lo hacía BTK, y tenían el mismo modus operandi. Entonces los verdaderos investigadores decían que incluso hay confusión de las víctimas. A veces era BTK, no era Ted Bundy, a veces era Blackwood, o incluso John Wayne Gacy, que en esa década coincidieron muchos. Sí, así es. Y algo que mencionabas también hace ratito de empezar es que no todas como que los asesinos parecen asesinos. O sea, realmente, como decías, John Wayne Gacy, pues realmente era te digo que era como que una persona religiosa, como que estaba mucho metido en reuniones de la iglesia, de cristianismo. Sé que también trabajaba como payaso y daba como shows, fiestas infantiles. Y es de ahí donde sacaba a sus víctimas. Sí, precisamente, John Wayne Gacy. ¿Qué pasó? Es más, nada más me adelanto un poco y yo te me voy un poquito atrás. Aún en el 2022 hay casos abiertos de John Wayne Gacy por muestras de ADN que están. Incluso ya hay la duda de que hay otras personas que de alguna manera lo ayudaban. Incluso dentro de la investigación se decían que eran policías. Pero incluso como estaban esos cuerpos y no ha sido identificado el ADN, en esos casos están abiertos. Pero muy particular, John Wayne Gacy, cuando él nace en un lugar muy tradicional, como tú dices. El papá era muy excesivamente violento con él. Incluso le dice a él, y voy a decir palabras, eres un mariquita, no quiero que te comportes como marica. Entonces hay un pasaje donde a él lo golpean con un bate en la cabeza, y a raíz de eso él decía que escuchaba pajaritos, veía cuestiones. Realmente John Wayne Gacy tenía preferencias homosexuales, pero él lo ocultaba por toda la formación dentro de la familia. Por eso él buscaba víctimas jóvenes para el control, porque la evolución del violador, cuando eres fuerte utilizas el poder joven. Cuando vas quedando más grande, tienen que ser más jóvenes tus víctimas, porque ya no tienes el poder, tiene que ser la seducción o el engaño. Entonces John Wayne Gacy, sí, efectivamente, él fue encerrado por
un delito sexual a un menor durante unos años en una cárcel, pero salió como a los 3 años porque era muy agradable, era culta la persona, le entregaron la llave de la ciudad en varios lugares, por eso pudo salir de la cárcel él. Y más que en sus ratos libres, como beneficencia pública, él iba a animar como payaso, él se autollamaba como Pogo, sí, a los niños. Incluso hacía arte. Hay varios coleccionistas y creo que todavía hay una exposición de todo el arte que hizo John Wayne Gacy. En Ciudad de México, si van en el Museo del Crimen, creo que hay réplicas donde él hacía pinturas y están valuadas en miles de millones. Claro. E incluso cuando le aplican la inyección letal, él le dice a la gente, kiss my ass. O sea, nunca se arrepintió. Él era una persona que, como tú bien dices, era agradable, estaba casado, tenía hijas. Entonces, realmente esa cuestión de que vamos a identificar a un criminal es poco probable, porque son funcionales, son agradables, son gente con estudios, con formación. Pasan desapercibidos entre la sociedad. Porque esa es la idea. ¿Cómo busco víctimas? Claro. Así, vamos a lo parasocial, o vamos cuando identificamos a las distintas personas por su personalidad. Los que se visten de negro. En mi época eran los punks, o los rockeros, o los darketos. Pero son fácilmente identificables. Mira, se viste de negro. Entonces vas a tener un poco de cuidado. Es que tiene... bueno, ya evolucionó. Yo también tengo tatuajes. Tiene tatuajes. Que realmente viene de una cultura realmente descultural, que fue mal llamado culturalmente porque se utilizaba como para el esclavismo en el Oriente, etcétera, etcétera. También era algo muy importante, pero es un sistema de identificación porque solo tú tienes un tatuaje y si ocurre algo te pueden identificar. Pero si ves a personas con ciertas características como estas, pues vas a tener un cuidado, la agresividad, pero cuando ves a alguien educado, bien peinado, con formación, nunca desconfías de él. Claro. Y es ahí donde viene el problema. Wow. Entrando otra vez un poquito más en materia, ¿cuál es la diferencia entre un sociópata y un psicópata? El sociópata tiene que ver con el factor externo. Tiene que ver con que no cuadra en un punto específico de la sociedad. Quiero ir en contra. Pero realmente el sociópata no es que no sea peligroso, pero cuando hablamos del psicópata, imagínate lo endógeno, lo interno, que tengo una esquizofrenia y es que están hablando mal de mí, me están persiguiendo, hay voces que me dicen que tengo que hacer tal cuestión, y eso es lo peligroso. Por ejemplo, imagínate, también puede haber la mezcla de los dos. Manson escuchaba cosas, voces que Dios le decía y que él era el Mesías, pero además era sociópata. No, nosotros somos diferentes, vamos a aislarnos, somos la familia. Tenemos que destruir toda la sociedad establecida porque Dios me lo dijo a través de los Beatles. Y que incluso, nada más como punto importante, Manson es el responsable de la cantidad de armas que habían en Los Ángeles y en Estados Unidos, porque como empezaba a matar gente, la gente en Estados Unidos está permitido como comprar, todos compraban armas. ¿Por qué? Porque tenían miedo a ser de alguna manera víctimas de un delito. Entonces, aquí es un punto importante. ¿Cómo podemos identificar a estas personas? Es muy, muy complicado. Muy complicado. Wow. Que a veces se confunden. Pero también nuestro sistema de salud no contempla la salud mental. ¿Qué baterías se aplican para poder identificar estas conductas? Claro. Ninguna. Wow. Y justamente ahorita lo que decías, que el ambiente es lo que hace, porque he escuchado, si estoy mal, te agradecería que me corrigieras, que hay personas que nacen con tendencia justamente ya factores hereditarios. Por ejemplo, hay personas, por ejemplo, los mexicanos tienen más tendencia a la diabetes por los antepasados y cómo está nuestro sistema de alimentación. Y entonces, si no te cuidas, si el ambiente en donde estás no te está dando soluciones, pues al final de cuentas vas a terminar padeciendo diabetes. Entonces pasa lo mismo con los asesinos. O sea, tienes eres propenso a, o tienes tendencia a, pero si tu ambiente no te ayuda, si vives en un ambiente violento, vas a terminar mezclando esos dos y vas a terminar siendo un asesino. Sí, dice un punto, acabas de tocar un punto importantísimo. Sí hay estudios científicos y teorías que hablan de lo genético y también hay estudios que hablan de lo exógeno, pero se mezclan los dos.
Sí. Yo digo que se mezclan y que no hay garantía que tenga la predisposición a que lo hagas si tu factor externo no se produce. Por ejemplo, México, ¿por qué tiene esos problemas? Por la cuestión cultural. Donde hay menos cultura, hay más carencia de conocimiento, obviamente. Entonces vemos que la narcocultura o la violencia generalizada y normalizada, por ejemplo, el decir actualmente es que quiero tener un coche como si fuera un narco, lo visualizamos como algo bueno. Y por ejemplo, los pozoleros, ¿sí han escuchado de los pozoleros? Las personas que se dedican a deshacer los cuerpos de la delincuencia organizada. Sí. Muchos de ellos son reclutados jóvenes, muy jóvenes. Ellos vislumbran de que esa es la manera de llegar a. Por eso vemos que hay una estructura muy importante, incluso hasta la forma de vestir, hablar o escuchar música incluso, o los gustos por este tipo de cuestiones, la narcocultura. Me recuerdo haber visto cuando se hacen fiestas temáticas ya a esto. Sí, ahí y lo niños. Normalizamos. Entonces imagínate que visualizamos eso. Tengo la predisposición, pero si mi medio me dice que esa es la manera de llegar a o lo normaliza, es un gran problema, ¿no? Entonces sí, hay un factor que de alguna manera va a detonar esto, y mientras más carencia y donde haya más pobreza o ignorancia, tenemos desafortunadamente ese gran problema. Y ya para terminar ese punto, no te vayas muy lejos. En el 2021, el monstruo de Atizapán aquí en Ciudad de México, cuando lo detienen, que había operado por más de 30 o 35 años, se encontraron más de 2,000 restos óseos en el lugar donde lo hacía, y mataba mujeres desde hace décadas. ¿Y por qué no lo identificaban? Tú lo ves, es un viejito agradable, pero nunca lo identificaban. Incluso tiene más víctimas que Bundy, tiene más víctimas, solo que él no es famoso, tiene más víctimas que John Wayne Gacy, pero era un lugar pobre, era un lugar de violencia. Cuando me preguntan a mí en foros de ese tipo de cuestiones, nadie vislumbra la prevención. Siempre hablamos de la reacción, es decir, es que es criminal, hay que enjuiciarlo. Pero nadie habla de que el factor más importante es el familiar, el formativo. Sí, claro. Puedes prevenir esto antes de que se dé, de alguna manera. Sí, porque en la carrera de salud también es como que te dicen, lo primordial primero debe ser la prevención, porque es más fácil ya luego estar llevando tratamientos con la persona. Y hay otro caso, no recuerdo el nombre de la asesina, pero era una viejita ya de avanzada edad, que pues como que reclutaba en su casa personas de la calle, vagabundos, personas que no tenían hogar, o a lo mejor personas que estaban saliendo de la cárcel. Entonces, como el gobierno a ella le pagaba y le daba el dinero para que pues ella como cuidara de estas personas mientras como se volvían a reintegrar en la sociedad. Pero lo que pasaba es que esta viejita acababa con sus víctimas. O sea, realmente las personas, los vagabundos a los cuales les daba asilo, les daba comida, los desvivía y después de eso los enterraba en el patio trasero de su casa. Es algo muy común. Fíjate, puntos. Me tocó una vez un caso. Acá no lo comento mucho porque lo comentaba en foros. Me tocó un caso y ahí creo que está el punto importante de lo que me preguntabas hace un rato. ¿Nace o se hace? Me tocó un caso, me llama una escuela, no voy a decir el nombre, muy reconocida acá en Mérida en particular, donde una niña muy pequeña tuvo secuestrada. O sea, ahorita voy a explicar por qué secuestrado a todo su salón durante 6 meses. Y yo lo que tuve que hacer es perfilar qué era lo que pasaba en ella. ¿Qué hacía esta niña? Mantuvo a todo su salón oprimido, es decir, les guardaba sus libretas para que ella sea la mejor calificación, los amenazaba, quemó los cuadernos en un lugar aparte, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo de alguna manera perfilando decía que tiene estas cuestiones dentro de su medio, tiene esos elementos de los medios. Entonces uno dice, es que nace o se hace. No te puedo explicar, pero tampoco hay una edad específica por la cual se puede identificar. Por ejemplo, muchos asesinos seriales mataban animales de niños. Jeffrey Dahmer. Por eso cuando hablamos del maltrato animal es una cuestión de falta de empatía y respeto que más adelante va creciendo. Y algo que nadie comenta, la ley de maltrato animal en Mérida, Yucatán, en el estado, se dio por una investigación de alguien que fue gobernador recientemente, cuando era diputado. Se dedicó a investigar cómo se divertían los jóvenes del interior del estado. Entonces mataban animales. Había lugares donde agarraban a los perros y los mataban. Era algo habitual. Entonces, a raíz de eso,
crea una ley que fue municipal y luego fue a lo que es maltrato animal. ¿Por qué? Porque realmente se han utilizado como alimento, como etcétera, ¿no? Pero también algo muy importante dentro de la criminología, eso es un indicador de que más adelante va a haber una conducta o no grave. Entonces, desconocemos muchas veces dónde se origina esto, pero realmente qué tan habitual es la violencia entre nuestro medio. En el interior del estado, no estoy criticando culturalmente, pero las corridas, no sé cómo se llaman. Sí, corridas. Matan, o sea, te acostumbras, etcétera, ¿no? O los toros, que es una cuestión cultural que respeto, pero también vemos que si no es difundido de una manera correcta y hacia los jóvenes o los niños, pues puedes crear ideas muy extrañas. O no te vayas lejos, la zoofilia, que es algo tan común en el interior del estado, y una cifra negra. ¿Por qué? Porque el despertar sexual de ciertas personas lo hacen con animales. Wow, no sabía eso. O la necrofilia. Bueno, descarga el Código Penal del Estado de Yucatán y vas a ver que está la necrofilia y la zoofilia como delitos. Sí. Incluso el maltrato, por ahí va también la cuestión del maltrato animal. La necrofilia, cuando se tienen relaciones con cadáveres, si está en el Código Penal del Estado es porque es una conducta que sucede y está sucediendo. Entonces, es algo que se ha manejado en parodias en los 80 sobre la zoofilia, que sucede, ¿no? Y pasa. Incluso hay un documental muy importante, no recuerdo cómo se llama, donde un tipo de comunidad o secta tenía relaciones con caballos. Incluso se da a conocer esto porque alguien, imagínate todo lo que conlleva biológica, genética y de salud de este tipo de cuestiones. Claro. Que lo tuvieron que llevar al hospital y de ahí empezó a generar este tipo de cuestiones. No nos vayamos lejos, los romanos lo hacían, los alemanes lo hacían. No solo la zoofilia, sino también la pedofilia. Pero hay conductas que, por ejemplo, vas a Europa y la prostitución está regulada, se ve de otra forma. Claro. Entonces, por eso vemos que podríamos pensar que la necrofilia, hablando con los muertos, no pasa, sí pasa. Y imagínate cómo debe estar la psicología de esta persona, imagínate. Y hay cifra negra, no se denuncia. Bueno, por eso me preguntaba un alumno, ¿y cuando uno muere hace sus derechos? No, porque si alguien, de alguna manera, mis restos son utilizados, es un delito. Y si yo no tengo vida y alguien tiene relaciones, es un delito. Entonces son cuestiones que suceden. A lo largo de tu trayectoria profesional, ¿has visto que hay alguna modificación en el cerebro con estas personas que tienen esta tendencia a lo mejor a matar gente? Cambia su realidad. Su percepción cambia completamente. Yo había escuchado que, por ejemplo, hay partes del cerebro que están menos desarrolladas. O a lo mejor más desarrolladas. A mí me tocó un caso, lo comentaba la otra vez con un compañero también aquí, que nos hace el favor de invitarnos también. Fue un caso muy mediático. Si lo buscan en internet lo van a encontrar. No voy a decir nombres ni nada. Una persona que recién estaba entrando a una universidad muy reconocida aquí del estado, que estaba relacionada con la salud mental, esa escuela, esa facultad. Vuelvo a decir de último, él tenía una novia, uh-huh. Se embaraza la novia, pero tenía a otra novia. Okay. Entonces la segunda novia y él planea deshacerse de alguna manera de la primera novia. Entonces la engañan, la drogan, incluso hubo controversia de cuál fue la causa de la muerte, o la asfixia u otro elemento. Le abren el vientre, le quitan, lo tiran, esconden el cuerpo, la novia 2 ayuda a transportar el cuerpo, etcétera, etcétera, y empieza el juicio. Y es a mí donde me contratan. Fue mi primer dictamen en materia de grafología en el medio particular. Y resulta que era tan inteligente esta persona, o tenía más desarrollada la percepción mental, o no sé cómo, que lograba convencer a la autoridad que ella había hecho todo. A mí me contrata la familia de ella. Sabemos que, es decir, mi intervención, y muchas veces no es para decir que es inocente, no, ¿qué pasó? Y que se haga responsable en la medida de lo que hizo, de sus hechos. Yo no voy a mentir ante un tribunal. Entonces, cuando yo perfilo a esta persona, ella estaba estudiando arquitectura, estaba estudiando una cuestión de arte,
Dentro de lo que era, me dan para perfilar dentro del centro de reinserción, y también pedí muestras espontáneas, pude identificar que tenía depresión extrema, pude identificar, y nunca me manifestaron sus papás que tenía tratamiento psicológico, y lo pude identificar. Tenía tendencia a suicidio, era altamente manipulable, entonces era calvo de cultivo para esta persona que la manipuló completamente. Es más, cuando se dio este dictamen, este caso, cuando sentencian con la máxima a los dos, viene una segunda instancia en amparo, se van los dictámenes a la Suprema Corte y regresan, tienen que rehacer esa junta de peritos, psicólogo forense, grafólogo, para que podamos tener una sentencia con perspectiva de género. Y resulta que todos coincidimos, el perito oficial, de que sí, realmente fue manipulada, de alguna manera materialmente no realizó nada, sí ayudó, y de alguna manera ya había compurgado su sanción para que saliera libre, ¿no? En ese momento, cuando se estaba dando la audiencia, estaba esta persona observando todo, esencialmente lo que yo hacía, no los demás. Y realmente me decía mi cliente, ¿ya viste cómo te está viendo? O sea, era una persona con falta de empatía, amenazante completamente, no importara la posición o postura que tuviera, y se reía. Y yo, bueno, ya estoy acostumbrado a meterse en ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero aquí el punto controversial, y no quiero decir que esté mal o esté bien, su prueba psicométrica lo arrojó eso. Imagínate, tú como autoridad académica, a lo mejor pudieras evitar esto, ¿no? Sí. Tendría que crearse mecanismos para poder ver la salud mental de los estudiantes, que realmente se hace en teoría, no sé en qué límite o en qué forma, pero tenemos que saber cuál es la salud mental de las personas en general, no solo los estudiantes, pero sí. A mi punto importante en la docencia, se pudo haber evitado. Sí. Entonces es aquí donde también, sí hay estudios, pero no hemos llegado a una conclusión ni con la neurociencia respecto a eso, porque incluso los tumores, por ejemplo, hay tiradores que han tenido tumores y eso les provocó que hicieran ese tipo de conductas. Entonces no sabemos exactamente el por qué. Es más, podemos cambiar de un momento a otro la conducta, puede haber un factor que detone y podemos cometer un ilícito. En psicología siempre decimos, en el área criminal, todo el día estamos en la frontera del hacer o el no hacer. Así es. Y el pensar es hacer. Entonces, es una pregunta muy complicada. Yo creo que cualquiera puede cometer una conducta grave. Wow. Ahorita que mencionabas exámenes psicológicos, yo recuerdo que cuando estaba estudiando la carrera de odontología, llegaba a cierto punto de la carrera en el que te tenían que hacer un examen psicológico para que tú te puedas titular de la carrera, porque si no, no te dejaban titularte. Y también es algo muy importante que mencionas, que la mayoría de estudiantes del área de la salud tienden a la depresión, a la ansiedad, y son los que mayor como presión tienen, o sea, referente a la carrera, por los desvelos, justamente el ambiente que provoca la universidad, la carrera, el desvelarse, la tarea, la presión, pues también como esta parte de los maestros, que muchas veces, pues no es sorpresa para nadie que muchos maestros pues también denigran a sus alumnos, sí, por el poder que tienen. Pues sí, hay un caso también, por ejemplo, que no me acuerdo dónde fue, pero fueron de dos niños, creo que tenían como 12, 10 años más o menos. Eran dos amigos, y uno de ellos le dice: vamos a acabar con la vida de mi mamá. Y empiezan a planear cómo van a acabar con la vida de su mamá. Cuando logran pues desvivir a la mamá, el niño, o sea, el hijo, le corta las huellas dactilares de la mamá, creo que también le quita el rostro y la entierra, y las huellas las tira en otro lado. Y es bastante, no sé, siento que deja mucho que pensar. El niño realmente sabía lo que estaba haciendo. Te voy a comentar un caso que también tuve, y voy a un punto importante que tocas. Una vez me tocó un caso también acá en Mérida. No quiero que se entienda un alarmismo, pero realmente también hay que visualizar que nuestra ciudad ha crecido y tenemos conductas como cualquier otra parte del mundo o del país. O sea, no es que Mérida es más tranquilo. ¿En qué? O sea, tenemos conductas graves. También no hay que normalizar nada. Claro. Me tocó un caso precisamente de una señora
que aparece muerta. Supuestamente se había suicidado. Cuando me llega a mí era por un dictamen en grafoscopía. Yo estaba en guardia. Resulta que supuestamente la mamá se había privado de la vida en una ventana y se colgó en suspensión, media suspensión decimos en criminalística. Es cuando están así, ¿no? Exactamente. Como arrodilladas. Y cualquiera diría, es que es extraño. No, para romper la tráquea no necesitamos mucho. Mucha fuerza. Mucha fuerza. Entonces, cuando hacen la necrocirugía, el término correcto en criminalística no es necropsia, es necrocirugía. Okay. Porque hay todo un proceso para identificar la causa de la muerte. Se dan cuenta que los pulmones tenían agua. Entonces empiezan las sospechas, se quiebra. Imagínate, la probable responsable, perdón por la terminología, pero como me dedico a lo jurídico no digo delincuentes, la probable responsable ya fue sentenciada. La persona, el sujeto activo del delito, se quiebra. Imagínate, tu mamá se quiebra. La mató mi novio. ¿Cómo? Sí, la mató mi novio. Bueno, detienen al novio. Pero ella le habla, le pone un 4 al novio. Que no sé qué, tú la... Y lo detienen. Cuando empieza la investigación, el novio, yo por unas cartas que lo identificaban, me explica, o sea, yo lo estamos interrogando, realmente la que planea todo es ella. Y realmente, materialmente, los dos lo hicieron. No solo, imagínate, explicó cómo la metió en el líquido, explicó cómo la colgaron, explicó todo lo que hicieron. Pero a sabiendas por la dependencia de la relación que tenía él, en el momento que le estoy interrogando para la muestra de escritura y determinar esto, da un grito así desgarrador y empieza a llorar. Entonces ahí es cuando también en los investigadores tenemos que ser piedras. Yo estoy haciendo mi trabajo, o sea, sí. Y tienes que ser empático y tienes que llevar una comunicación o una entrevista porque puede explotar en cualquier momento. Y él decía, ya se acabó mi vida. Ya se acabó. O sea, imagínate, vas a pasar 30, 40 años en la cárcel, etcétera. Muchísimo tiempo. Y a lo que voy, ¿no? Estamos hablando que el sujeto activo del delito no solo fue el novio, sino fue la hija, la propia hija. No había antecedentes no había nada, absolutamente no había cuestiones de drogas, solo la cuestión de la relación que había estas dos personas. Y porque se molesta a la hija, vamos a matar a la mamá, vamos a matar. Entonces, ¿a dónde llega la conducta humana? Es impresionante. La realidad en la investigación no es como los documentales, no es como la ficción. Cualquier persona lo puede hacer. Entonces, a lo que iba con ese punto es que cualquiera puede cometer ese tipo de conductas. Incluso hay menores, por eso hay un sistema especial para adolescentes. Porque hubo un caso muy sonado, tú eres muy joven. Aquí cuando hubo vandalismo en el sur de la ciudad durante mucho tiempo, había se le llamaba la Reina del Sur, en alusión era una persona alta, bien parecida, era la que de alguna manera tenía que ver con las pandillas, y ella priva de la vida a un DJ, creo que era MC Chicharra, le aplasta la cabeza con un bloc. Y yo estaba en una audiencia en el sistema de justicia para adolescentes y recuerdo que ella, estoica, la mató. Sí, maté. Mamá, ya pagaste pero aún más, el ejemplo que quería llegar, que tampoco tiene condición social, económica, cultural, no respeta. Tuve un caso cuando estuve como el encargado del área penal del IMSS, donde un menor de edad, lo que pasa es que también los factores de la pobreza pueden producir esto. ¿A qué voy? Eran personas del interior del estado que vivían hacinadas y pues dormían todos en el mismo lugar. Estaba la abuelita, el papá, la mamá, claro, los hijos. Una noche, un muchacho de 15 años, 15, 16, no recuerdo exactamente la edad. Ahorita te explico porque subí a juicio y supe de este caso. Ve que está dormida la abuela y le rompe la mandíbula de un golpe. Y le empieza a violar a la abuela. La viola, tiene relaciones sexuales con él y después con un palo le atraviesa a la vagina y fallece. Me llaman a mí porque tenían que comparecer los médicos en el juicio que atendieron a la víctima, porque este tipo de heridas dentro, incluso la bibliografía médica, es muy extraña. Entonces tenían que comparecer ellos a juicio.
Entonces llevé a los abogados, llevé a los médicos y yo como su representante legal al juicio, me dejaron entrar al juicio. Pero cuando veo a la persona, y por eso lo comento en mi vida normal o cuando me preguntan en entrevistas, era un muchacho que no medía más de unos 60. Su lenguaje corporal era de vergüenza, no podía ni comunicarse, no hablaba ni español, y ese fue capaz de hacer eso. Las motivaciones, no sé, pero si vivían en un lugar hacinado, de alguna manera tiene que ver esto y muchas cuestiones más, claro, ¿no? Entonces, es difícil poder llegar a una conclusión en ese tema. Claro, y algo ahorita que mencionabas es como justamente la falta de empatía o a lo mejor como de neuronas espejo, de poder como sentir lo que la otra persona está sintiendo, o sea, tener empatía, ponerse en los zapatos de la otra persona. Hay un caso, no sé si es el monstruo de Catepec o de Ayotzinapa, de justamente un joven que acabó con la vida supuestamente de su novia y otras mujeres, y cuando pues su mamá le llama y le pregunta, oye, ¿necesitas que te lleve algo pues en la cárcel? ¿Necesitas algo de uso personal? Le dice, no, o sea, nada más mis perros están bien. Su única preocupación eran sus mascotas, y era de que no, sí están bien, no, pues solo checa que estés bien y por mí no te preocupes, porque pues de todas maneras ya lo hice, yo dije que sí fui y pues no me arrepiento, nada más cuida a mis perros y por mí no te preocupes, yo voy a estar bien. De todas maneras ya hablé con mi abogado. Y es como sorprendente porque también hubo otras aquí en México, creo que ese fue el monstruo de Ayotzinapa, donde justamente él tenía un odio horrible hacia las mujeres, ¿sí? Y decía, no, si me sueltan yo voy a seguir matando mujeres. Uh-huh. Sí, realmente hay todo un factores internos, externos, que es ahí donde yo creo que las autoridades han fallado de alguna manera, de poder investigar de una manera correcta, de poder identificar esos factores para poder prevenirlos. Estados Unidos ha invertido mucho en eso, Inglaterra, pero aún así no han podido. Otro factor que no hemos mencionado es en donde estamos, la globalización de la información. Ahorita claro, ustedes pueden entrar y lo saben muy bien y pueden buscar hasta, por ejemplo, recuerdo que lo que más podía hacer, el manual del cocinero. El manual del cocinero es un instructivo donde puedes hacer bombas con cuestiones, no saben del manual del cocinero, es algo que está en internet, lo puedes poner manual del cocinero y puedes encontrar cómo hacer bombas, con cuestiones domésticas, ¿no? Y wow, también la utilización de la red, por ejemplo, tuve una especialización en Deep Web en un congreso internacional en criminología. Y recuerdo que muchas de las políticas de algunas plataformas como el Facebook cambia porque alguien subió en una madrugada a Facebook un video que se llamaba Daisy Destruction, uh-huh, que realmente es de la Deep Web y que tiene que ver con Peter Gerald Scully, que es un australiano que fue a Indonesia y donde hizo todo eso, está detenido, está encerrado, que tenía relaciones con animales y menores. Entonces el video se mostraba cómo destruían a ese bebé, y realmente una de las sobrevivientes, que era hermana de esta niña, narra todo esto. Pero en el curso nos mostraban que cuando entras a la Deep Web, de ciertas maneras, con ciertos mecanismos, México era uno de los lugares donde más se consumió eso. Entonces las políticas tuvieron que cambiarse, por eso hay censuras, hay esto. Taringa es una zona, un buscador no es la Deep Web, pero puedes encontrar cosas extrañas en eso. Tenemos la tecnología que podemos allegarnos a todo, incluso YouTube tiene cosas extrañas, sí, si vas buscando tiene cosas extrañas, sí, sí. Incluso dentro de uno de los factores de los asesinos seriales o conducta criminal está el gusto que se tiene del consumo de este tipo de productos, películas. Acuérdate de Jeffrey Dahmer, le gustaba mucho el cine, El Exorcista, leía sobre eso, sí, creía en brujería. En el documental nos muestran cómo él hacía sus rituales con los cráneos. Entonces, wow, no sabía eso de los rituales con los cráneos. Sí, lo que pasa es que creía mucho en brujería. Entonces, en los expedientes oficiales, hay un expediente que salió completo de toda su autopsia psicológica, que se llama El Carnicero. Uh-huh. Creo que se lo paso al compañero, se puede comprar, está en inglés y hay unas versiones en español. Ahí narran todo, su infancia y cómo, y hablan de esa parte donde él tenía esos gustos
respecto a... Por eso fotografiaba a los cadáveres, sí. Por eso, además de la homosexualidad, el alcoholismo, que ese es otro punto que no hemos tocado. El alcoholismo. Pudiera ser, estamos encontrando que en México uno de los factores para delitos dolosos o culposos, cuando hablamos dolosos son intencionales, culposos son por error, se encuentra que el alcohol. Y si hablamos de delitos sexuales dentro de la familia, encontramos que hay alcohol a veces. Vemos cuál es la salud de las personas actualmente con respecto al alcohol. Es una droga blanda permitida. Así es. Entonces, imagínate, Dahmer, su alcoholismo consuetudinario, uno y otro, eso fue lo que hizo que lo sacaran del ejército. No lo tomamos tan en serio. ¿Cómo normalizamos de que van a comprar la cerveza? O sea, ¿cómo? Yo creo que todo con responsabilidad, ¿no? Pero sí. Por eso no se le vende a menores, por eso, sin embargo, lo podemos ver, incluso podemos comprar cerveza en línea, ¿no? Sí. Entonces, por edad, lo que sea, ¿no? Entonces, la tecnología como un elemento nos da ideas. Imagínate a alguien que todavía no se ha formado con gustos, y empieza a ver este tipo de cuestiones. ¿Qué se va creando? Entonces, ese es un factor que no podemos controlar. Incluso en este congreso se decía, ya no existe la Policía Federal en ese sexenio, nos dio un curso el director de la unidad de la Policía Científica y nos hablaba de esto, de que lo peor que ha existido desde su punto de vista como informática forense es que existe el internet, porque es un factor que ha acrecentado la criminalidad. Claro. Porque puedes hacer fraudes, puedes suplantar personalidad, puedes buscar mecanismos, puedes consumir, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Ted Bundy, aunque no es real, la pornografía tenía que ver con... Él era muy adicto a la pornografía. Y la pornografía la puedes conseguir en cualquier... De antes no existía el internet. En revistas. Ahora, ¿cómo es? Con solo un clic. Entras a Twitter y... O las novelas, o las series, o sí. No lo sé, pero no hemos tocado ese punto de que ese factor no lo estamos considerando. Esa facilidad que tenemos para esta información. Claro, y también justamente la pornografía realmente sí se ha demostrado científicamente que tiene efectos contraproducentes neuronalmente. Sí, como dato importante, en el Cinvestav, no recuerdo el año porque estábamos en un juicio, un especialista en esto nos decía que hicieron un estudio, fue mucho antes de la pandemia, donde estaban buscando la edad de las personas que tenían acceso a la pornografía, independientemente del género. Eran los 8 años. Imagínate, wow. A este punto, ¿dónde estamos? Algo que no sabemos, algo que no hemos identificado. Hay una creadora de contenido que hace poco relataba también su historia. Esto le pasó en la primaria con su hijo, porque él llegó de la primaria pues muy triste. Entonces abrazó a su mamá y le dijo, oye, ¿qué tienes? El niño tendrá como unos 7 años aproximadamente, y le dijo que sus compañeritos estaban hablando justamente de pornografía, de lo que le iban a hacer a la hermana, de cómo entraban a la habitación a ver cómo su mamá, cómo su hermana se cambiaban de ropa, y suena algo muy, muy perturbador, porque tú dices, es un niño. ¿Por qué un niño haría de saber o vería de manera maliciosa a su hermano o a su mamá? ¿Desde qué punto se está generando como tanto el machismo y el estar viendo tal vez a las mujeres como un objeto? Sí, desafortunadamente no es privativo de México. Vemos en España alarmantemente cómo se hace ese tipo de conductas y siempre ha sido, y reitero al punto que decía, por ejemplo, los asesinos seriales más famosos, sus víctimas eran mujeres. Acuérdate del hijo de Sam, él mataba mujeres con pelo negro y corto. A él se le debe que se termina la era disco en los 70s. Sí, yo creo que los que son padres, los que van a ser padres, tienen que tener un cuidado específico muy general respecto a la formación de los hijos, porque a veces no lo sabemos, son cuestiones, por ejemplo, en el pasado era tabú esta cuestión de lo sexual, y eso creaba otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, lo que comentabas ahorita, dentro de una perfilación o dentro de una conducta, imagínate a alguien que empieza desde con este tipo de voyeurismo, y que luego se frustra porque no puede entablar una relación normal, estoy hablando de interacción, y va aprendiendo que la frustración de alguna manera con la fuerza lo va a obtener. Y como tú bien dices, ¿no? Ves a la mujer como un objeto. Está completamente erróneo. Entonces,
estamos creando sin querer ese tipo de estructuras. Incluso las normalizamos, ¿no? Sí. Por ejemplo, el decir culturalmente que el hombre tiene muchas novias está bien y que la mujer no, es completamente erróneo, porque cada persona tiene su forma de interactuar, su forma de ver. Y algo que sí puedo comentar y me da mucho orgullo, he viajado en el país a distintos procesos, juicios donde me llaman, y congresos internacionales. Los mejores peritos, por ejemplo, en balística, y no estoy diciendo nada, por favor, no me vayan a crucificar, en balística, los mejores jueces, que una vez me tocó un congreso internacional, había jueces de Francia, eran mujeres y jóvenes. Me ha tocado juicios con abogadas que son impresionantemente buenas, peritos que son impresionantemente buenos. O sea, tenemos el mismo valor. Incluso las mujeres en ciertas cuestiones son más observadoras, son más perceptivas, pero sí, culturalmente todo esto va provocando que ese contacto con ese tipo de material pues pueda producir esto. Claro. Antes de iniciar estábamos hablando justamente de la grafología y yo te preguntaba si realmente es posible poder leer a una persona solo con su letra. Sí, desafortunadamente ha sido una desinformación completa y se ha convertido como en una adivinación. Y realmente no es eso. Hay una grafología científica, que la perfilación no es como la vemos en las apps o como lo vemos sin mencionar a los especialistas que supuestamente salen, hacen libros y tienen grafocafés. Para poder hacer un dictamen en esas características, no solo tengo que observar una firma, tengo que observar un sinfín de firmas a través de un formato que esté estandarizado. Hay un estándar para hacer un dictamen en grafología, hay un estándar establecido. Tengo que hacerte una muestra de escritura. ¿Qué es una muestra de escritura? Tengo que hacer diversos ejercicios para ver cuál es un interrogatorio mental respecto a tu letra, cómo escribes, por qué el lado derecho, cómo agarras el útil inscriptor o el lápiz o el papel, dónde firmas, en qué parte, derecha, izquierda. Además tengo que hacerte una entrevista y me puede llevar alrededor de 15 días. Y es un parámetro de la personalidad, no es el todo. Tampoco no se puede identificar si te vas a casar, no se puede identificar si vas a tener dinero, no. Claro. Se puede identificar ciertas cuestiones respecto a la conducta humana. ¿Por qué? Porque la escritura es un acto que primero es voluntario, es decir, nos enseñan. Al paso del tiempo la automatizamos y le damos ciertas características. Por eso es identificable. Es decir, si yo al final de mi firma pongo un punto que tiene que ser, en grafoscopía se llama idiotismo, de idios propio, el falsificador muchas veces no se da cuenta de ese punto y por eso no se encuentra, y lo puedo ver en el número de veces que lo haces. En grafología, ¿qué significa? Eres una persona concreta, te muestras tal y como eres, o a lo mejor puede ser impulsiva, habría que ver más elementos, es decir, tú te muestras así, si no le gustó a otra persona está bien. Podemos ver perfiles de deshonestidad. A mí me contrató una vez un banco muy reconocido a nivel mundial, donde estaba buscando a unos tipos de gerentes, pero me pidieron, necesito que sea el más deshonesto. ¿Cómo? ¿Deshonesto? Y me explica, no deshonesto, una persona fuerte estás pidiendo. ¿Por qué? Porque va a quitar casas, va a embargar, o sea, necesitas una persona que pueda sobrellevar esto. La grafología se utiliza para identificar ese tipo de cuestiones en el área laboral. Me ha tocado hacerlo. Incluso Pemex me contrató en alguna ocasión. No pude ir por mi trabajo realmente que en la oficina que tengo desde años, donde ellos, además de recursos humanos y psicológica, piden la perfilación para ver si coincide, si hay algún elemento negativo. En España se utiliza como compatibilidad matrimonial. Imagínate, no tengo a la mano, ni lo voy a hacer, la firma, la tuya y alguna persona con la que quieras ser novia o novia, y te digo, mira, ¿sabes qué? Veo que a lo mejor eres un poco impulsiva y también tienes estás un poco cansada, tu autoestima está un poco baja. La otra persona veo, es más impulsiva que tú. ¿Qué pudiera pasar con dos personas impulsivas? Puede haber un choque. Entonces yo te diría, bueno, nada más trata de tener en cuenta que los dos son impulsivos y trata de sobrellevar. O sea, se utiliza mucho para eso también. Yo no lo aplico, pero hay una grafología social, también para captar personal. Y también, por ejemplo, en una ocasión, uno de mis jefes a nivel federal me pidió analizar firmas de ciertas personas.
¿Y para qué las quieres? Lo que pasa es que voy a interactuar con ellos y tengo que saber cómo llegar con ellos. Por ejemplo, si tú eres extrovertida y tú eres una persona, ¿cómo decirlo?, auditiva, ahí yo voy a saber que todo lo que, el mensaje que te va a llegar es a través de lo que yo te diga. Y si tú eres una persona kinestésica, te gusta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, es una persona, entonces, es fuerte, es de alguna forma, ¿cómo puedes interactuar con esas personas, ¿no? Okay. Esto le sucede a los que saben interrogatorio o contrainterrogatorio, manejamos en penal, manejas el lenguaje corporal, te das cuenta de una persona cuando miente, o sea, todo eso son herramientas que aplicas respecto a esto, ¿no? Pero a conclusión, la grafología científicamente sí existe, pero la difundida no es la real. Ok, entonces si yo ahorita te doy una firma mía, ¿puedes leerla? Sí, pero no lo recomiendo porque solo es una. Ok. Ok. Mira, que estábamos hablando de esto, eso lo vi hace poco en un documental, es como otro tema muy, muy aparte, es sobre Alejandro Hernández Cárdenas. Él es un médico que se le conoce por rehidratar, muertos. Que habla con los muertos. ¿Cómo que habla con los muertos? Así lo dice él en sus conferencias. ¿Sí? ¿Habla con los muertos? Bueno, me llamó mucho la atención porque él es médico cirujano dentista, pero se especializó en esta área de criminología. Criminalística, perdón. Entonces, él supuestamente se inspira cuando va como a fosas comunes en Ciudad Juárez, pues ya que hay muchos feminicidios y es como, es uno de los estados con mayor tasa de violencia, también no como de feminicidios. Y sigue habiendo, solo que no los hacen públicos. Claro. Entonces, él cuando iba a estos lugares se daba cuenta de que realmente habían muchísimos casos sin resolver, de mujeres, de personas que pues no encontraban familiares y los tiraban a la fosa común. Y él, en una entrevista que da, justamente comenta que él pensó que ya había más gente como haciendo este tipo de trabajo de rehidratar a los, porque tal cual llega un punto en el que el cuerpo se momifica, o sea, queda como un pedazo de carne seca y ya no puedes ni distinguir huellas dactilares, ni tatuajes, ni aspectos físicos o cómo se veía la persona en vida. Entonces él comenta que con productos que tú puedes comprar, llena literalmente una tina, remoja los cuerpos y los va como marinando, porque él comentaba que como que los marina y cada cierto tiempo les da vuelta. Y ya a los 3 días el cuerpo se ve como si como cuando la persona estaba en vida. Se logran ver hasta marcas también como de violencia que sufrió la persona antes y después de morir. Se ven los tatuajes, o sea, realmente la persona cobra nuevamente vida, por decirlo así. Sí, fíjate, algo que qué bueno que tenemos este canal de comunicación. Es algo que ya hacíamos acá en Mérida hace años. ¿Sí? Yo hice uno junto con una persona que trabaja en Procuraduría, don Víctor Ley. Sí, está bien, un gran saludo. Uno de los precursores de la criminalística, junto con el profesor Ernesto Abreu Gómez, que realmente en la década de los 50 estuvo en Estados Unidos y fue el director de estudios periciales durante muchos años en la Procuraduría. ¿Qué era lo que hacíamos acá? Hubo un caso acá muy sonado, que sí es real. La hidratación de los cuerpos es algo importante. ¿Cómo lo hacíamos acá en Mérida? Hubo una vez un caso acá de una persona que iba a cobrar un seguro. Buscó una persona que era muy similar a él, era un jardinero, lo mata, lo quema y hicieron pasar para cobrar el seguro por él. Entonces, como no podían identificarlo, don Víctor Ley conocía este proceso y se hacía normalmente, se le cortaba esta parte del guante y se hidrataba. Una vez que se hidrata, te lo ponías y tomaba las huellas. Lo hicimos en una ocasión, luego me tocó hacerlo en otro caso, con unos ahogados en cenotes, donde tiene todo un proceso técnico de hidratación con ciertos químicos y cuestiones no tan complicadas, pero ya lo hacíamos acá, se hizo en varias ocasiones aquí en Mérida. Obviamente pues no era difundido, no ha sido difundido, pero esa técnica es muy muy efectiva y es científicamente comprobable, es criminalística, donde incluso, por ejemplo, cuando hay personas que están en rigidez cadavérica, que me ha tocado también, para tomarle las huellas tienes que romperle los dedos para poder tomar las huellas, ¿no? Pero sí conozco ese proceso. Y hay otros 2 especialistas que también lo hacen en México.
Wow. Pero es que no estoy seguro sea él, pero su eslogan es el que habla con los muertos. Si lo ponen, lo buscan, sale, creo que está en Ciudad de México, él, no recuerdo dónde, pero es un colega. Ok, wow, no sabía que aquí en Mérida también se llevaba a cabo eso. Entrando yo un poquito más a como cuestiones más personales de casos que has llevado, ¿cuál ha sido el caso que más te ha impactado a ti a lo largo de toda tu carrera? Todos los casos impactan, pero lo que sí, uno puede pensar que ya has visto todo y no. Cada vez, en 23 años, siempre hay algo que supera a otro, ¿no? Pero en lo particular, uno de los casos que me tocó ver de cerca, y si alguno de los que está viendo el podcast, colegas, saludos, un caso de un caníbal hace algunos años acá en Mérida, en el oriente de la ciudad. Esta persona, voy resumiendo, era una persona, pero lo que digo no es por una cuestión, ¿no? Era una persona con tendencias homosexuales, no tiene nada de malo. Buscaba indigentes, alcohólicos consuetudinarios, y los llevaba a su casa. Era la casa de una de las tías, la tía era enfermera, los llevaba a la casa. Obviamente por ser indigentes, pues los controlaba. Entonces cuando había una cuestión de conflicto, primero los drogaba, los ahorcaba, también los abría, como era una persona de baja estatura, los abría, dividía el cuerpo, sacaba los intestinos completamente. Incluso hubo un reporte entre ayuntamientos porque había mucha peste, pero imagínate cuántos metros de intestino eran. Sí. Los cortaba, los tiraba y en una fosa para el baño los ponía y ahí, ¿no? Tuvo 2 víctimas. Pero lo que llamó la atención en ese caso, que en el refrigerador de esa casa habían vísceras y un corazón, si no me equivoco, y él decía que se los comía. Incluso de pura casualidad se enteraron de esta persona porque la dueña de la casa, la tía, llega a la casa, obviamente con una pala rompía los huesos. Imagínate, había indicios en el techo por la sangre. Imagínate cuánto puedes tardar para romper un cuerpo en 2, abrirlo, sacar, lavar, hacer, etcétera. Entonces llega, empieza a ver que hay vestigios y ella pensaba que habían matado a su sobrino. Llama a la policía y cuando él regresa lo agarran. Y habían restos óseos de otra víctima en ese lugar. Y irónicamente, como muchos de los asesinos, los enterraba. Es decir, como si era en la fosa séptica, él los tiraba. Pero era una persona igual, muy delgada, no parecía peligrosa, pero nos llamaba la atención cómo alguien puede hacer ese tipo de circunstancias. Pero ya para terminar, pero de los casos que más a mí me han marcado, y yo lo comentaba en clase en su momento, la víctima no necesariamente puede estar consciente de lo que sucede o se puede defender. Cuando hay bebés, es lo más terrible que te puedes imaginar. Hubo un caso acá, de una muchacha que se enamora de otra persona, se va esta persona, era muy joven, y por el delirio que le da porque se va a la pareja, agarra a su bebé y con la cuerda de las cortinas lo priva de la vida. Agarra el cuerpo y lo tira en un basurero que estaba afuera. Era un bebé, meses. ¿Qué hizo ese bebé? Nada. ¿Entendió lo que pasaba? ¿Se pudo defender? No. ¿Por qué una mamá haría eso? Hay estudios que se habla de la depresión postparto, o sea, cualquier cosa, pero sucede. Es algo que sucede, entonces te deja marcado. ¿Por qué? Porque empiezas a ver la naturaleza humana, no para que tengas desculpas, la empiezas a entender que no es como la vemos. Hay que ser muy observadores en ese sentido. Wow. ¿Cuál ha sido el caso que más tiempo te ha tomado resolver por la dificultad de este? Yo creo que hay muchos, pero hubo un caso donde había dudas, había muchas cuestiones extrañas. Detienen a un psicólogo en el interior del estado porque supuestamente había realizado un delito sexual con una menor. Esta menor iba a cumplir 15 años y acuérdate que en el interior del estado y en otros lugares los maestros, los doctores, los psicólogos tienen un estatus. Sí. Entonces, bueno, sí lo tienen, son personas honorables, etcétera. Por alguna razón conocen la familia que atendía en un consultorio público, en una institución pública, lo invita para que sea padrino. Entonces,
Antes que se dé todo el hecho, lo detienen, ya me llega el caso en grafoscopía. Y me toca él decía, el psicólogo, yo no realicé esto. Es más, yo no me gustan las mujeres. Es más, aquí están todas las cartas donde ella me estaba acosando. Jamás. Estuvo embarazada, en teoría, y tuvo un aborto la muchacha. Dentro del expediente había una constancia médica. Era la víctima, llega, le voy a tomar la muestra de escritura. Era una menor, obviamente tiene que estar acompañada de una persona. Todo indicaba, hasta los especialistas, ¿sabes qué? Es víctima de un delito sexual. Y yo recuerdo que le dije, mira, es mi trabajo. Si por alguna razón vas a mentir a tu autoridad, puedes ser responsable de un delito. Así que, sí, ¿no? Empiezo a tomar la muestra de escritura, hago el cotejo, y sí era su letra. Revisan la constancia médica, era falsa. Híjole. Es más, fácticamente era imposible porque empezamos a ver las fotos del lugar de hechos. Era una institución pública donde la puerta siempre estaba abierta. ¿En qué momento lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Realmente lo hizo por despecho. No. Y realmente sí estuvo embarazada, pero era del novio. Y sí tuvieron el aborto. Entonces, imagínate si si el investigador, el Ministerio Público o el juez no tiene estos detalles científicos, se deja llevar por la emoción, claro, tienes un inocente en la cárcel. Es más, hasta hace algunos años, 7, 8 años, nunca le reactivaron su cédula profesional por un hecho que nunca cometió. Imagínate el alcance que tuvo esto, ¿no? Entonces, cuando nos llegan casos de todo tipo criminal, sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y desconfiamos, somos observadores y metodológicos. Pero cada caso es más complicado que otro. Como que muchas veces no logramos, ya nos acostumbramos, ¿no? Pero por eso reitero y dije hace un momento, la realidad supera por muchísimo a la ficción. Me ha tocado ver descuartizados, quemados. Y ya para terminar, no alargarnos. Una vez me tocó uno de los pocos dictámenes de identificación que me tocó a mí hace algunos años. Me voy rápido. ¿Se acuerdan cuando había la zona libre y habían esas excursiones para ir a comprar? Sí. Resulta que en una excursión unos personas roban y violan a unas personas en un camión y los detienen en el Cerezo de Mérida. A uno le decían el quemado. ¿Por qué le decían voy a llegar a ese punto. Detienen a esas dos personas. A uno la van a sentenciar aquí en Mérida por no me acuerdo qué delito, y otro estaba en Coatzacoalcos, Veracruz, por otro homicidio. Pero una foto, cometen un error en el proceso y no lo identifican dactiloscópicamente y solo había la imagen de ellos dos entre el cerezo. Me mandan a mí para que yo pueda cotejar con las imágenes y las huellas a la persona e identificarla. Entonces nos vamos en carretera con unos agentes y en avión, se van en un avión que tenía gobierno del estado, trasladan a esta persona a Coatzacoalcos para el careo y para que yo entre al cerezo a identificar a esta persona. Cuando entro a identificar a esta persona, García Manso, decían el quemado, 1.90. En esa época estaba militarizado, no sé por qué razón en Coatzacoalcos el que veía el cerezo era un militar. Me meten a una celda con él y cierran, y yo solo. Y digo, a ver, ¿qué voy a hacer? Ya sé. Perdón por lo que voy a decir. Oye, ¿y cuando violabas a las muchachas, qué sentías? Y plum, empezaba a hablar, y yo, fotos, huellas. Porque obviamente había este choque de que, o sea, había integridad física. No sucede a los peritos, ¿no? A veces estamos en peligro. Por eso algunos peritos son armados. En Estados Unidos están armados los peritos también. Salimos, logro tomar para mi dictamen las imágenes y las huellas. Y al que habíamos transportado, que era el quemado, lo tenían en la parte de atrás. Ya llevaba 15 años aquí en Mérida. Estaba aislado en Valladolid, en Neptún, porque hizo el último motín aquí en Mérida. Y pasó una muchacha, se volvió loco, así, tremendamente loco. No lo podían controlar, le empiezan a golpear, y te voy a matar. Y pues yo no era agente, yo soy perito, y pateaba, y ¿quieres saber por qué soy el quemado? No te lo pregunté, ¿quieres saber? Y él comenta que lo mandaron a comprar porque él no es de Mérida, es de Tabasco. Y no logró traer a la casa lo que le pedían. Se agarró el papá, le tiró gasolina y por eso estaba todo quemado, ¿no? Imagínate. Entonces,
pues hemos visto de cerca eso y no es como nos plantean las películas, ni la ficción, ni lo que dicen los documentales. Es una realidad diferente. Wow. Para ir terminando, quiero hacerte otras preguntas que nos dejaron también en el grupo de Telegram. ¿Cuáles son los crímenes más comunes y que no tengan explicación? Los delitos más comunes y que no tengan explicación. Bueno, sí, mi respuesta va a ser un poco más completa. Según sea la región donde estemos, los delitos son diferentes. Por ejemplo, aquí en Mérida, el más común es el robo casa-habitación. Pero el robo casa-habitación aquí no es como en la Ciudad de México. En Ciudad de México te roban, estés o no estés. Aquí en Mérida no. Tienen que esperar que no estés. ¿Ok? Tenemos los delitos sexuales son muy comunes. Y creo que la respuesta va hacia eso. No es que no tengan explicación, son complicados de probar. Okay. ¿Por qué razón? Porque tenemos un porcentaje en los cuales no es real, pero la víctima dice que fue violada. Entonces tenemos que valorar porque biológicamente, bueno, has estudiado ciencias de la salud, hay personas que tienen mucho margen de dolor e incluso pueden no dejar huellas de contacto sexual por su biología. Entonces el robo, aquí en Mérida lo más común es el robo a casa-habitación. No, mentira. Sí, pero hay uno que se comete de mayor, y creo que va a la respuesta que están de la pregunta: el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Cuando uno de los padres no se quiere hacer cargo de los hijos, es lo más común que te puedas imaginar. ¿Y por qué no tiene explicación? ¿Cómo un padre puede privar del alimento a sus hijos? ¿A qué voy? Claro. No tiene condición socioeconómica. Hay casos, los que están viendo el podcast son abogados, y bien lo saben. Hay personas con capacidad económica que son capaces de donar todos sus bienes para no pagar la manutención de sus hijos. Hay profesionistas que piden fingir cuánto ganan, sí, para no pagar, y pagan ínfimo. Y por eso actualmente el sistema jurídico en el país, directamente el juez pregunta al patrón: ¿cuánto gana? Congelo tus cuentas, porque no quiero que finjas. Imagínate a dónde tiene que llegar la autoridad cuando tú eres el progenitor, cuando tú eres el padre. Eso es inexplicable. O sea que somos una sociedad irresponsable. Sí, sí había escuchado eso de que fingen cuánto ganan para disminuir la manutención. ¿Has tenido experiencia directa con algún asesino en serie? En serie, bueno, podemos hablar del caníbal. Sí. Ok. ¿Cuál es el crimen más absurdo que ha investigado? Creo que, fíjate que no todo es malo. En una ocasión, ahorita voy a reír. Cuando yo estaba en los juzgados penales, yo estuve haciendo prácticas de juzgados séptimo y cuarto del sistema tradicional penal aquí en Mérida. Irónicamente, la población carcelaria que está dentro del Cerezo es el 70% es de la zona. O sea, realmente, porque es una zona pobre, es el sur. No estoy diciendo nada, pero esos son los datos, ¿no? En una ocasión me tocó tomar una declaración preparatoria y había una viejita, una señora así, humilde, agradable. Y traen al detenido: tómale la declaración preparatoria, es la primera declaración que se tomaba al momento de la detención de la persona. Entonces estoy tomándola. Y se escondía: es que esa señora me pegó, ¿qué? Y empieza a hablar la señora en el careo: licenciado, lo estoy diciendo de otra manera, se estaba robando mi tanque de gas. Yo estaba en mi estufa y veía cómo se movía. Y yo, Dios mío, ¿qué está pasando? Entonces agarró a la señora y salió con un trapeador y se trompeó al borrachito, un joven que estaba, ¿no? Ella lo agarró y lo llevó a la caseta que ahí lo llevó y lo detuvo. Entonces yo no estaba pero yo no lo estaba aguantando yo. Pero esa reacción, veía mi estufita, ¿sabes? ¿Cómo se movía? Dios mío. Esa es la reacción. Pero la euforia, por eso cuando hablamos de mujeres, las mujeres son una gran fortaleza, un gran ser, ¿no? Entonces esa fuerza que tuvo para someter y ahí pues la señora sí educó a esta persona, ¿no? Entonces sí, era chistoso. ¿Has tenido otro caso así? Sí hay. Por ejemplo, los que son ministerios públicos. En una ocasión había un caso que comentábamos los colegas. Ya vieron que en las... No sé si todavía sucede en la ciudad. Están las bardas que están hechas tradicionalmente de piedras. Uh-huh.
y Sí, se sí. pintan con cal. Y por alguna razón hay piedras enormes que se quedan en la puerta de tu casa. Sí, como Y que banca. y se vuelven patrimonio de la casa. Sí. Entonces alguien se robó la piedra. Entonces fue a denunciar a esta persona que se robaron su piedra. Pero realmente, ¿qué hizo el colega? Me está dando un gran saludo. Pues como es una institución de buena fe, tiene que tomarla, y tomó la denuncia. Y realmente, pues imagínate el apego que tiene la señora hacia lo A que su dura, piedra. a su piedra. Es como cuando se roban de nuestras mamás los cantaritos o las macetas o etcétera. O incluso de mascotas de funcionarios. Hay no voy a decir de quién, pero hay una historia que comentan que hay un gato de alguien que fue muy importante que en Mérida se perdió y hubo un operativo para encontrar al gato por toda la zona y encontraron al gato. Wow. Pero sí sucede ese tipo de cuestiones, ¿no? Que suenan chistosas o absurdas, pero realmente es el apego que tienen las personas a su cultura, a sus cosas. ¿Se puede generar un trauma o consecuencia del trabajo? Sí. Por eso incluso ya hay el mobbing. El mobbing es lo equivalente al bullying en el trabajo y está legislado. Donde, te voy a poner un ejemplo. La condición de mujer en un centro de trabajo, que te condiciona a que a lo mejor tienes que hacer ciertas cosas que no quieres, ir a fiestas con el jefe, hacer lo que diga el jefe, y sí se crean traumas, incluso va creando de alguna manera este tipo de afectaciones. Pero la pregunta más específica, tú comentabas hace un rato, los que trabajan en el ámbito de la salud sí necesitan atención psicológica porque tienen que decidir sobre la vida o la muerte y se impregnan de todo eso psicológicamente. Los que se dedican a la investigación de los delitos, por ejemplo, su servidor, cuando empezaba en sus años mozos con esto, a veces no es que te dé insomnio, pero desconfías, estás sobrepensando las cosas, etcétera. Sí hay trabajos que sí te pueden ocasionar esto. Incluso el suicidio, desafortunadamente nos tocó en una guardia hace muchos años. Una persona se suicidó en el lugar de trabajo. Wow. Entonces sí sucede, o sea, imagínate lo que tenemos, lo que tiene que llevar, lo que conlleva hacer ciertas funciones. Por eso es importante la vocación. Si te vas a dedicar a la medicina, necesitas un perfil específico para abogado, ¿por qué? Porque si no lo tienes te va a afectar. Imagínate que yo como abogado llore cada vez que perdón, no está mal, que maltraten a un animal. Sí. No lo puedo hacer. Tengo que tener una certeza, tengo que tener una fortaleza, una entereza a defender, etcétera, ¿no? Entonces, sí es recomendable que se conlleve con una salud mental, porque si no, sí te produce traumas. Diría que llega a perder cierta sensibilidad ante ciertos casos. La verdad, sí pasa. Los que se dedican al derecho, los que se dedican a la criminalística, a la criminología, a la investigación, incluso la psicología, es completamente diferente la percepción de Sí. Por ejemplo, ya ves de manera diferente la normalidad. Es decir, ya ves la causa, ya ves... Por eso nos dice que somos piedras, que no tenemos corazón, que somos abogángsters, etcétera, ¿no? Pero según, por ejemplo, un médico, imagínate que dude. ¿A quién salvo? ¿El producto o a la madre? Tiene que accionar en ese momento y no puede pensar. Por eso los médicos tienen ese problema a veces con pacientes. Cuando un médico es que se murió, no te va a decir, oiga, le voy a comer. No, tiene que ser, y sabe que le quedan 6 meses de vida. O sea, no te puede decir, veré, no. Tiene que tener un perfil específico, ¿no? Entonces sí. Por eso también en esas tasas de suicidio, tenemos la ciudad con tasas de suicidio que son enormes. Sí, claro. Okay. Pues muchísimas gracias por aceptarnos la invitación al podcast. Esperemos que a lo mejor en un futuro se pueda volver a repetir, porque sé que todavía quedan muchísimo más cosas por hablar. Y realmente también muchísimas gracias por explicarnos, informarnos, quitarnos poquito bastante la ignorancia, ¿no? Sobre todo esto que es la criminología, la criminalística y realmente qué hay detrás, ¿no? Porque como bien decía, solo vemos lo que hay en pantallas, lo que Hollywood nos muestra, lo que NCIS quiere que es muy fácil resolver casos. Pero muchísimas gracias por prestarnos parte de su tiempo. Muchas gracias y pues cuando ustedes gusten y si hay el tiempo, con todo gusto. Ok, muchísimas gracias. ¿Cómo lo podemos encontrar en redes sociales? Por redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Benjamín Israel.
Hernández Peraza, Okay. ahí completamente. Es más, si ponen mi nombre, Benjamín Israel Hernández Peraza, ahí van a aparecer todas mis redes sociales. Como soy perito registrado para el Estado, aparecen mis nombres, mis Ok. datos y todo. Algo que le quiera decir ya para despedirnos a la gente, a lo mejor a los futuros criminalistas, abogados. Bueno, que necesitamos realmente gente más comprometida, necesitamos una juventud que realmente sea el cambio en cualquiera de las áreas de que se manejen, y realmente necesitamos eso. Ok, pues muchísimas gracias nuevamente, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y gracias por su visita. Muchas gracias. Ah, y no olviden taparse muy bien sus patitas en las noches para que Benjamín no se las vaya a jalar. Así que chao, chao. Oye, acá hay huesos de algo, mira. ¿De qué son? Nafti, ¿dónde estás? Nafti, sí tengo miedo. ¿Por qué hago esto?